Medios de prueba. En el siglo I no se disponía de técnicas para recoger y analizar pruebas, evidentemente, y menos aún ante acusaciones como las que sostenían contra Jesús, relativas a que si había dicho esto o aquello. La prueba reina en los procedimientos penales era la de testigos, y la Misná indicaba que los mismos habrían de ser como mínimo dos, y coincidentes. Incluso la forma de declarar estaba arreglada para que el acusado pudiese verlos y contradecir sus afirmaciones. Tal norma parecía entrar en vigor en la época de Jesús, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Las penas para el delito de falso testimonio además eran durísimas, incluso la misma lapidación. Los evangelios afirman que los testigos que comparecieran ante el Sanedrín estaban sobornados por éste y al mismo tiempo que no lograron ser coincidentes. A ver, ambas cosas difícilmente podían concurrir, pues si hubieran estado sobornados, se les habría indicado lo que debían decir. El Talmud, por el contrario, y como era de esperar, indica que sí fueron coincidentes. De todos modos, después de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, conseguir a dos testigos que describiesen el suceso que también se relata en los evangelios por tradición oral décadas después, pues hombre, debió ser muy sencillo. Pero es que además existía la prueba de confesión. Jesús conocía perfectamente qué resortes legales le podían salvar y cuáles podían condenarle, y parece buscar intencionadamente la condena. Al contrario de lo que había hecho tiempo atrás en los brillantes debates ante escribas y doctores de la ley, por primera vez Jesús guardó silencio y no se defendió. Según el Evangelio de Juan, se limitó a indicar a Anás que diariamente predicó en el templo y que si quería saber lo que decía, solo tenía que haber ido allí a escucharle. Según los evangelios sinópticos, Jesús se limitó a contestar ante la pregunta del tribunal: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Los tres evangelios coinciden al indicar la reacción de Caifás. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y todos estuvieron conformes con que era reo de muerte. Luego, los tres evangelios describen cómo se produce una confesión y cómo ésta es declarada prueba suficiente por el tribunal. En general, los ordenamientos antiguos consideraban la prueba de confesión suficiente para dictar una condena, pero incluso aunque dicha confesión hubiera sido obtenida mediante tortura. Tormento se denominaba eufemísticamente en aquella época. Lo que en el caso de Jesús no parece haber sucedido, ¿no? Lo de la tortura. Para un judío, y según la propia ley mosaica, el nazareno, al proclamarse hijo de Dios y Dios como él mismo, estaba cometiendo blasfemia. Y dado el modo en el que se celebró el juicio y la postura que adoptó Jesús, con confesión incluida, no cabía otra sentencia que la pena capital. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Frente a los que alegan nocturnidad y falta de deliberación, los propios evangelios parecen reconocer que, después de la madrugada y del juicio, debió existir algún tipo de receso, pues ya entrada la mañana se reunió de nuevo el Sanedrín y decidieron su condena a muerte. Y ahí comenzó el segundo juicio. El proceso romano. Con respecto al proceso romano, su análisis es mucho más fácil y prácticamente nadie habla de defectos o nulidades en el juicio romano. Pero esto es porque el derecho romano se conoce mucho mejor que el hebreo al ser la fuente de nuestras leyes. Sí se habla de falsas acusaciones, de no haberse concedido el derecho de apelación o de la intención de Poncio Pilato de absolver a Jesús, pero dado que el derecho romano es bien conocido, pocas hipótesis especulativas al respecto pueden plantearse. A Jesús se le ejecuta por la sentencia dictada por Pilato, no por la sentencia del Sanedrín. El análisis del juicio presidido por Pilato pasa por una serie de consideraciones previas. Ya hemos visto algunas contradicciones en las que incurren los evangelios, entre sí a la hora de aportar datos sobre cómo fue detenido y juzgado Jesús. En los primeros, el grado de culpa de la muerte de su Redentor se reparte más o menos a partes iguales entre el Sanedrín y el prefecto. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, el último de los cuatro en ser transcrito, y cuya edición se produjo en un momento en el que ya había dos iglesias distintas, la judía y la cristiana, el tono es claro en culpar a los judíos de la muerte del Nazareno. Un tono acusatorio que a lo largo de la historia ha supuesto más de una persecución y el genocidio del pueblo israelita. La segunda consideración previa es la figura de Poncio Pilato. En todos los evangelios, y especialmente en el Evangelio de Juan, se describe como un hombre temeroso, casi clemente, que cree en la inocencia de Jesús y trata de salvarla a toda costa, pero que se ve presionado por el sumo sacerdote y por el pueblo judío y no tiene más remedio que crucificar a un inocente.
Pero a ver, tal descripción poco o nada tiene que ver con el personaje real. Pese a que las fuentes históricas son escasas, sí se muestran unánimes al indicar que el prefecto era un hombre sanguinario y violento que odiaba al pueblo hebreo, y precisamente esa fue una de las razones de su elección para el cargo, a fin de que pusiera freno a las constantes revueltas. Filón de Alejandría lo describe así: de carácter duro, sin consideración alguna por el prójimo, cruel, corrupto, violento y acostumbrado a robar, torturar y ejecutar sin juicio previo. Flavio Josefo lo describe como el más sanguinario de los gobernantes que soportó el pueblo israelita, e incluso se alude a la causa de su destitución y traslado a otra provincia, que fue la excesiva crueldad con la que reprimió una supuesta revuelta, que algunos llegan incluso a acusarle de haberla fingido, lo que mostraría un carácter totalmente contrario al que describen las Sagradas Escrituras. Concurre, pese a ello, la curiosidad de que fue el prefecto que más tiempo gobernó Judea, al menos unos 10 años, del mismo modo que Caifás fue el sumo sacerdote que más años ostentó el cargo, unos 18 años. Su táctica preferida en el caso de revueltas o manifestaciones era infiltrar soldados, que ya existía la secreta de aquella, entre los revoltosos, para una vez identificados los líderes, directamente pasándolos a espada. Por ello parece imposible que una multitud congregada ante la tribuna donde se juzgaba a Cristo pudiese condicionarle, y mucho menos los escribas y ancianos, por los que no sentía, pero es que ningún afecto o respeto pese a su colaboracionismo. En definitiva, el relato bíblico del juicio de Jesús parece haber sido excesivamente dramatizado para culpar al pueblo israelí de la muerte del Nazareno. Como del Imperio Romano sí se conoce bien su derecho, tanto sustantivo como procesal, sabemos que el procedimiento que regía el juicio a Jesús fue la cognitio extraordinem, o procedimiento extraordinario. Con él se eliminaba poco a poco el complejo proceso formulario, que tenía 2 fases y muchos aspectos rituales, y así el juicio se asemejó mucho al procedimiento penal español actual. Una acusación, un alegato de defensa, unas pruebas y una sentencia, que en la cognitio la dictaba directamente el magistrado que presidía. En Judea, y para casos graves que implicasen pena de muerte, la competencia correspondía al prefecto como máxima autoridad imperial de la zona. Las pruebas estaban regladas, o dicho de otro modo, poco a poco se fueron estableciendo normas de interpretación que en el siglo I todavía no estaban muy desarrolladas y que determinarían décadas después que la prueba escrita fuese preeminente sobre lo oral, que los testigos hubiesen de ser más de uno y coincidentes, etc. No obstante, y dado que todavía la prueba de testigos era la básica en casi todos los juicios, ha de recordarse que las 12 tablas establecían que si alguno diese falso testimonio, será arrojado de la roca Tarpeya. Un incidente curioso que solo aparece reflejado en el Evangelio de Lucas es una supuesta inhibitoria que el prefecto realizó a favor del tetrarca de Galilea. Lucas relata que durante el juicio, cuando Pilato escuchó que Jesús era de Nazaret y que allí realizó la mayor parte de sus actos de proselitismo, decidió que la potestad para juzgarlo le correspondía a Herodes Antipas, por lo que le envió al preso. En el derecho romano, 2 principios rigen la competencia para juzgar un delito: el forum delicti, commisi, y el forum domicili, es decir, el lugar donde se cometió el delito y el lugar donde reside el autor del delito. Las razones por las que Pilato se inhibe a ir a Herodes podían ser o bien que en Galilea hubiese cometido el delito de sedición, o bien que le correspondiera al responsable de este territorio la competencia, ya que Cristo era de esa región. Pero vamos, que la inhibición de competencia fue rapidísimamente rechazada por Herodes, que se limitó a burlarse de Cristo. Ese comportamiento es claramente comprensible. El tetrarca había ordenado la detención y decapitación de Juan el Bautista, primo carnal de Jesús, y tal actuación le había hecho ganarse la animadversión de una parte de su pueblo que consideraba que estaba maldito por dicho crimen. De que sea lógico que no quisiera tener nada que ver con la posible ejecución de uno de los seguidores del Bautista. En definitiva, el juicio se celebró ante Poncio Pilato, que como ya hemos dicho, por supuesto tenía potestad para imponer la pena de muerte. Frente a los relatos que los Hechos de los Apóstoles recogen de los juicios a Esteban y a San Pablo, donde se detalla la acusación y la defensa con suma minuciosidad, estos actos procesales no aparecen en el relato del juicio a Jesús. En el caso de Esteban, lo sorprendente es la extensión y la virulencia del discurso final. Parece imposible que un alegato tan largo fuera memorizado durante más de 40 años y transmitido oralmente hasta su transcripción. Y también, resulta extraño que cuando los seguidores de Jesús todavía se consideraban judíos,
alguien pudiese hacer un ataque tan directo y expreso a su religión. El contenido del texto parece más bien responder al enfrentamiento que existía en el momento de la redacción de los evangelios, y no tanto al verdadero pensamiento de Esteban en la fecha de su martirio. En este punto de la exposición quizás sea necesario analizar el comportamiento en los dos juicios de Jesús, precisamente como contraposición a otras actitudes descritas minuciosamente en los Hechos de los Apóstoles. Acabamos de señalar que en el relato del juicio de Esteban hay un largo y encendido alegato de defensa que termina así: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. En cuanto al juicio de Pablo, se recogen en los Hechos de los Apóstoles dos argumentaciones muy hábiles que el apóstol realizó. En el juicio ante el Sanedrín, su defensa se basó en alegar que le estaba juzgando por creer en la resurrección, lo que suscitó una violenta disputa entre los miembros saduceos del Sanedrín, que no creían en la resurrección, y además de este modo justificaban su vida de lujo, afirmando las recompensas por la fe y el respeto a la ley las concedía Dios en vida, y los fariseos, que creían en la resurrección y en el premio de la vida eterna. Pese a ello, y cuando fue consciente de que, aun con las disputas del tribunal, le iban igualmente a condenar a muerte, alegó su condición de ciudadano romano y comenzó así su largo peregrinaje por la justicia y la geografía imperiales. Después de perder el juicio penal, Pablo, que sí era ciudadano romano, apeló al César, pues enfrentaba la pena capital, y esto motivó su traslado a Roma, que duró muchos meses por los avatares del viaje. Pero lo importante es señalar la diferencia entre los juicios de Cristo y de Pablo. Algunos estudios indican que Jesús fue privado de su derecho a apelación, pero lo cierto es que tal derecho no existía. La provocatio, o derecho de recurso ante el pueblo, únicamente podían reclamarlo los ciudadanos romanos, no los extranjeros. Y Cristo no tenía la ciudadanía del imperio. Por tanto, este punto tan sencillo también está equivocado en muchos estudios publicados sobre el juicio de Jesús. Pero si seguimos con la línea iniciada por Esteban, que atacó duramente las imputaciones vertidas contra él, Pablo se defendió de los cargos con habilidad y alargó su vida durante varios años. Lo mismo parece que hicieron Pedro y Santiago. Entonces, ¿por qué Cristo guardó silencio?